Continuando con la parte 2 del video en la que vamos a hablar sobre relaciones, sobre migraciones, sobre las tablas, más que todos los modelos, vamos a continuar. Vamos a abrir una consola en la carpeta de trabajo, por aquí la tengo, C1 gastos, www.gastos. Vamos a tener abierto el editor y vamos a tener también el navegador disponible. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar a phpMyAdmin, en el cual nosotros vamos a crear la base de datos que ya habíamos definido desde el entorno de configuración, el archivo env, que se llama gastos. Entonces venimos acá y vamos a crear la tabla, la base de datos gastos, le damos crear y la base de datos está creada actualmente sin ninguna tabla. Entonces las tablas, su similar dentro del proyecto Laravel son los llamados modelos, o también en algún momento tienen una relación directa con las migraciones. Las migraciones están almacenadas dentro de la carpeta database y luego la carpeta migration. Aquí están las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Son una especie de archivos que van definiendo la estructura de una tabla. Entonces aquí podemos ver que Laravel trae incluida una llamada, una migración para crear la tabla de usuarios. Les mencionaba que Laravel trae ya una tabla para gestionar usuarios, en el cual nos crea, de hecho, un archivo PHP con una estructura de programación orientada a objetos, en el cual se crea una clase con el nombre que nosotros le vamos a dar al momento de crearla y extiende de manera automática de la clase migration. Tiene dos métodos importantes, el primero que es up y el segundo que es down. Estos métodos lo que hacen es crear la base, la tabla, en este caso crea la tabla up, y down lo que hace es que la elimina. Cuando nosotros estemos reseteando los datos o la forma en cual está estructurada la tabla, entonces primero se elimina y luego se crea. Entonces, una migración no es más que un archivo que nos permite crear la definición o el esquema de una tabla o el esquema total de una base de datos. Entonces, nosotros vamos a aprender a crear la migración para la tabla movimientos y para la tabla categorías desde la línea de comando de Artisan. Entonces, para ello nosotros vamos a trabajar con la línea de comando, y importante también mencionarles que una tabla dentro de la estructura de Laravel es conocida también como un modelo. Los modelos están dentro de la carpeta app y aquí hay una serie de carpetas en la cual nos vamos a centrar en los archivos únicamente, no vamos a entrar en ninguna carpeta. Nos quedamos aquí que vemos que tenemos un modelo o un archivo user que también viene definido. En este caso lo vamos a eliminar porque lo vamos a crear desde cero nuevamente. Entonces ahora vamos a la consola y aquí vamos a escribir PHP para ejecutar desde la línea de comando PHP, la herramienta Artisan, y vamos a ver aquí make. Luego vamos a escribir aquí model. Vamos a anteponerle aquí el parámetro "-h" para que veamos la ayuda. Entonces vamos a ver que el modelo o la forma de crear los modelos tiene la siguiente estructura. La descripción: crea un modelo Eloquent con un modelo de clase, obviamente, y la forma en que lo vamos a usar es make model, le pasamos opciones, en este caso podrían ser cualquiera de todas las que tenemos aquí, y un argumento que es necesario, que es un argumento obligatorio, el nombre de la clase. Entonces aquí podemos ver que un modelo puede tener un controlador, un factory, puede tener una migración, un seed o un seeder, un tipo resource. Bueno, más adelante veremos en qué consiste cada uno de estos, y lo importante acá es cómo debemos estructurar la sentencia. Entonces aquí flecha arriba y vamos a make model. El primer modelo que vamos a crear es movimiento, y hay una especie de estandarización que se maneja mucho en temas de Laravel, que se escribe el nombre del modelo, el nombre de la tabla, en este caso en singular, movimiento, no movimientos. La letra S al final se le agrega al Laravel, pero al momento de que se hace la migración, el modelo se maneja en singular y la primera letra, en este caso la M, mayúscula. Y luego le pasamos el parámetro M, menos M que tenemos aquí, para que nos haga la migración, en este caso que nos cree el archivo
que se va a encargar de hacer la migración o la definición de la tabla. Presionamos Enter, se ha creado la migración. Aquí se crea con un nombre a partir de la hora y fecha actual, y la estructura del nombre de archivo siempre va a llevar esta definición que lleva create movimientos table. Si ven, ya dice movimientos, hasta el nombre del archivo ya le agregó la S de manera automática. Nos vamos a nuestro editor y aquí tenemos el modelo movimiento. En este caso lo abrimos, es una clase en el cual tenemos implementado el espacio de nombres app, incluye una librería o una clase model que viene dentro del paquete de Laravel. El nombre de la clase es movimiento, así lo definimos, y extiende al modelo. Ya veremos luego cómo lo vamos a utilizar. Luego tenemos aquí también la estructura similar a la que tenía users. En este caso, create movimientos table es el nombre de la clase para crear la migración. Extiende o utiliza migración, blueprint y esquema, que son tres clases que vienen en Laravel, y los dos objetos up y down. Entonces aquí revisamos, se utiliza la clase esquema con su atributo estático create, y el nombre de la tabla va a ser movimientos. Luego le agrega el campo ID, que es un método que lo único que hace es agregar ese campo ID. Luego aquí nosotros vamos a agregar entonces los campos de la tabla. El primero sería un string, que equivaldría al campo de descripción del gasto, en este caso del movimiento, ya sea de entrada o salida, en qué consiste ese gasto. Vamos a agregar también el valor, que es el gasto. Este sería un double, double, y el nombre del campo, en este caso sería valor. Aquí vamos también a agregar el campo de la relación, en este caso sería un integer, un entero que hace referencia a el usuario. En este caso mantenemos esta estructura, user, el nombre del modelo, usuario, y su ID, guión abajo ID, y este lo vamos a hacer que sea que no permita valores negativos, solo positivos, entonces un signed. Un signed, y luego vamos a agregar también el ID de la tabla categoría para saber a qué categoría pertenece este movimiento. De la misma forma, le decimos un signed y agregamos un último campo, también va a ser entero, que lo que va a permitir es definir qué tipo de gasto o de movimiento es. Lo aclaramos en el diagrama, en un video anterior. El tipo, recordemos que para las entradas o para serían los ingresos, vamos a manejar que va a ser igual a 1, y para las salidas o los gastos va a ser igual a 0. Esto que vemos aquí, esta pleca que agrego aquí, es para agregar comentarios. Un comentario es algo que no se toma en cuenta en el código, solamente sirve para aclarar un poco lo que estamos haciendo. De igual forma, por aquí tenemos otra forma de hacer comentarios multilínea, que es asterisco pleca, pleca asterisco y luego asterisco pleca para cerrar. En este caso es un comentario de una sola línea con pleca pleca. Bien, con esto ya hemos creado lo que es la primera migración. Sin embargo, nada más está a nivel de archivo. A nivel de base de datos no se ha creado ninguna. O sea, para crearlas y generarlas ya la estructura en la base de datos, corremos el comando php artisan y luego migrate. Con esto nosotros lo que hacemos es que migramos la definición de todos esos archivos que están dentro de la carpeta migration, que están dentro de nuestro proyecto migration. Se van a crear estas tres tablas, la tabla usuario, la tabla fail y jobs, que viene incluida en Laravel. Esta no la vamos a remover, ahí la dejamos. Y la que acabamos de crear nosotros, que es movimientos. Entonces, al hacer eso, le damos enter, y si todo va bien, nos va a crear las tablas. Aquí está, migrando todas y cada una de las tres tablas. Nos vamos a la base de datos, actualizamos, y ahora tenemos aquí ya la tabla users, la tabla movimiento y failed jobs. Hay una cuarta que se llama migration. Esta es interna del Laravel, lo que hace es que lleva un control de versiones, cómo se han venido creando las tablas y las modificaciones a las tablas en la misma base de datos, para poder nosotros hacer
después una especie de rollback o retroceder. Si hicimos algo mal, retrocedemos y no borramos todo, solo borramos lo que quedó malo. Entonces aquí podemos ver que en el primer lote de migraciones hemos hecho 3 migraciones, y acá el campo batch eso es lo que nos especifica. Bien, luego veremos tal vez un caso de ello. Y la tabla usuario se ha creado tal cual está definida. Y algo importante aquí también, y lo veremos en la tabla movimiento, que es la que nosotros estamos haciendo, vemos que aquí intencionalmente, bueno, no me fijé, no guardé los cambios, solo me creo 2 campos, 3 campos, pero es que el archivo movimientos no está guardado. Tenemos un cambio pendiente, vamos a guardar y ahora tenemos que volver a ejecutar la consulta de la migración. Entonces para eso vamos a escribir php artisan migrate y le agregamos el parámetro refresh. Con esto lo que hacemos es que va a forzar la creación otra vez de las tablas. Entonces primero lo que hace es lo que les explicaba antes, un rolling back, borra las anteriores y las vuelve a crear. De tal forma que ahora si actualizamos ya tenemos la estructura tal cual. Entonces así creamos nosotros las tablas con Laravel a través del modelo y a través de la migración. Ya queda vinculado con su modelo y el nombre de las tablas está ya creado correctamente. Entonces ahora lo que nos queda es crear en el siguiente video la otra migración para las categorías.